Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Estamos iniciando el curso de los profetas mayores. Vamos a estar estudiando a los personajes y el mensaje, la profecía que tiene que ver referente a los 4 profetas mayores que están registrados en la Biblia: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Obviamente el último libro es el libro de Lamentaciones, que lo escribe Jeremías, pero son 4 los profetas a los que se les denomina profetas mayores. No se les denomina profetas mayores porque sean mejores que los otros profetas, como los que le anteceden a ellos, que son Elías, Eliseo, Samuel, o los que son contemporáneos con ellos, como lo es Amós, Oseas, Abdías, Nahum, Miqueas, Sofonías. No necesariamente por eso, sino que se les denominó mayores y menores por un tema literario, porque tienen un contenido mucho más amplio y por eso se lo dividió de esa manera. ¿Quién lo dividió? Lo dividió San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, en sus estudios, él empieza a darle nombre, a darle una especie de nomenclatura a las Sagradas Escrituras. No los dividió los judíos, los dividió ya la iglesia, San Agustín de Hipona. Entonces él les llamó eh, profetas mayores. ¿Por qué? Porque tenían un mayor contenido literario. Para los judíos, las Sagradas Escrituras, ellos tienen otro tipo de división o nomenclatura. Para ellos los profetas comienzan con Josué. Los profetas comienzan con Josué, Jueces, Salmos, perdón, Salmos no, Josué, Jueces, comienza con los Reyes, las Crónicas. ¿Por qué? Porque para ellos todo eso fue escrito por profetas, o ese es el recuento profético, desde que pasan el río Jordán hasta la última palabra que se profetizó por el profeta Malaquía. Lo que pasa es que se divide en dos, en profetas llamados profetas dentro del marco histórico, y el otro que se llama el libro de los 12. Ya, esa es la única diferencia que se hace en el hebreo o el judío, el israelita, tenía esa división de las Sagradas Escrituras. Para ellos era el Pentateuco, los profetas y el libro de los 12. Y entre esos habían mucha literatura poética, entre las que nosotros conocemos. Están los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Job, Cantares. Está el libro para dentro de los poéticos, está el libro de Ruth también, y algunos libros más a los cuales en los cánones que se empezaron a hacer más adelante, unos se fueron suprimiendo, otros se fueron agregando. Para entrar nosotros a comprender el tema de los profetas mayores, hay que entender primeramente el oficio del profeta. El oficio del profeta era una manifestación del oficio mismo de Cristo, porque Cristo en el libro de los Hebreos dice que él tenía en el vestidura de sacerdote, mejor que Aarón, un sacerdote según el linaje de Melquisedec, pero también él era rey Jesús, pero también él presentaba su rol como profeta. Siempre el oficio del profeta en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y hasta la actualidad siempre ha sido un manto o una expresión de el ministerio de Jesucristo. Para usted me pregunta, me dice, pero Cristo no estaba antes del Antiguo Testamento. Claro, no estaba en cuerpo, pero sí en espíritu. El verbo se hizo carne. En el Antiguo Testamento, según el libro de Miqueas, él dice que las salidas del Señor eran desde la eternidad. Es decir, que desde el principio nosotros vamos viendo una interacción de Jesús en forma del verbo. Pero como el ser humano se cerró por causa del pecado y por causa de las iniquidades que tenemos en el corazón. Iniquidad significa torcido, pecado significa amartía, que cerrar al blanco, y rebelión. Esto está ligado en el corazón del hombre. Moisés lo dice: 3 pecados o 3 cosas o 3 condiciones atan al ser humano: el pecado,
la rebelión y la iniquidad. Por ende, cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí y comienza a hablar de una manera en la cual todo el pueblo podía escuchar, todo el pueblo podía entender, la idea de Dios era que Moisés liberara al pueblo de Israel de Egipto para que ellos vengan a la tierra prometida, primero pasen por el desierto de la tierra prometida a tener una relación con Dios. Los milagros, las señales fueron hechas por Moisés para sacarlos por mano fuerte. Pero saliendo del Mar Rojo, llegando ya al desierto, estando en el monte Sinaí, hubo una gran señal. ¿Cuál es esa? Y dice que Dios habló audiblemente desde la nube de la montaña, que estremeció a toda la gente, y la gente dijo, no queremos escuchar a Dios directamente, queremos escuchar a Dios a través de Moisés. Habla tú con Dios, le dijo el pueblo a Moisés, y seas tú trayéndonos la palabra de Dios. Aquí comienza el oficio del profeta en función de ministerio. ¿Para qué? Para hablarle al pueblo en nombre de Dios, porque el pueblo rechazó. Ahora, usted me dice, hermano Iván, pero el término profeta aparece antes de Moisés, aparece con Abraham. Claro, es que el término profeta en el libro de Génesis era un término más patriarcal, es decir, que un hombre que tenía una relación con Dios, una amistad con Dios, como lo era Abraham, podía ser profeta de su propia prole, de su propia familia. Y ya usted va viendo, al final de todos esos estudios, usted va a darse cuenta que en cierta parte hemos sido llamados todos a ser portavoces de Dios, que significa la palabra profeta, en el círculo en el que estamos. En este caso, por ejemplo, en nuestra familia, las madres poseen la voz de Dios para sus hijos. Los esposos poseen la voz de Dios para sus esposas. Los padres poseen la voz de Dios para sus hijos, ¿no? ¿Verdad? Y etcétera. Y nos vamos a ir de largo en esos términos, que todos son terminología. Pero en el ámbito de ministerio, que es donde vamos a evaluar a estos cuatro personajes, ámbito profético en el ministerio, ministerio significa servicio, ¿ok? Ministerio significa servicio. El pueblo dijo, no queremos que escuchar a Dios directamente, le tenemos temor a Dios, necesitamos un intermediario. Y entonces aquí viene la idea del profeta como intermediario. Y establece Dios el patrón de profeta, que sea Dios hablándole al profeta para que el profeta le hable al pueblo. Aparece el término sacerdote para que el sacerdote escuche al pueblo, interceda a Dios por el pueblo, y luego Dios instituye a través de Moisés la palabra juez para que se resuelvan los problemas pequeños y grandes, problemas medievales, terrenales, humanos entre nosotros. Dios no es un Dios improvisado, Él es un Dios planificado y Él en todas sus leyes, si usted lee los Levítico, Números y Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que hay leyes para todos los ámbitos de necesidades sociales, espirituales, políticos, sexuales, matrimoniales, paternidad, aún en las cosas del campo. Dios no se le pasó por alto absolutamente nada. Todos los otros libros de las escrituras y la intervención de los profetas parten a partir de una comprensión clara de la ley. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se establece estos tres ejes, el eje del profeta, el eje del sacerdote y el eje del juez. Teniendo nosotros en cuenta esto, vamos a ver que estas tres identidades siempre estuvieron marcadas en el pueblo de Israel. El juez representando la función ejecutiva de ejecutar las leyes y estar presidiendo sobre el pueblo. Estos jueces eran ancianos de Israel, y usted va a encontrar en el libro de Números los ancianos de la casa paterna, etcétera, etcétera, eran las figuras de autoridad ejecutiva. Usted va a encontrar el sacerdote que funciona, es la función legislativa, porque el sacerdote, más allá de hacer una ceremonia religiosa, era el que tenía la ley en su mano. Era el que podía decir si se puede apedrear a tal persona, si hay que perdonar a tal persona. Era el que tenía la ley. Así que el sacerdocio simbolizaba la función legislativa. Y el profeta viene a simbolizar la función judicial.
porque es el profeta el que tenía pues los códigos de Dios, el que podía compartir los códigos de Dios y traer una corrección tanto a los sacerdotes, a los ancianos o al pueblo en general. Ok, yéndonos nosotros al tema, al contexto de Isaías, vamos a Isaías capítulo 1. Dice que visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Como ya nosotros conocemos la historia, estamos ubicándonos en tiempo y espacio. Aquí ya ocurrió la división del reino de Israel. Ya hay una comprensión absoluta de los profetas aquí. Para el pueblo de Israel, un profeta no era algo novedoso, era algo natural, porque eso lo vienen viendo desde Moisés. Moisés fue uno de los primeros profetas ministros. Usted lo ve en David. David fue ungido por un profeta extraordinario llamado Samuel. De hecho, Samuel termina una era de profetas, la era de profeta dentro del marco histórico en la que él era profeta, era juez y sacerdote. Y él termina una era, porque él era como tenía la función de ministrar a todas las tribus de Israel. Pero cuando viene David, la función profética cambia y los profetas ahora empiezan a volverse consejeros del rey. Recuérdense que Natán era un consejero del rey. ¿De quién? De David. David no podía reinar si no tenía a sus consejeros. David tenía varios tipos de consejeros, unos de índoles profética. Entre eso era Natán y el otro era Gad, los dos profetas amigos de David. Pero también tenía otros consejeros más racionales, más que no eran profetas, tampoco eran sacerdotes, eran consejeros sociales. Uno de esos era Aitofel, que usted se recordará. Pero también él tenía un consejero de sacerdote. Este es el sacerdote, creo que es Sadoc, y el otro, el hijo del sacerdote Sadoc, que era Abiatar también. Entonces, usted se da cuenta que cuando empieza el imperio ya el gobierno imperialista de Israel, es normal ver profetas, ¿ok? Es normal ver profetas. Ahora está Isaías. Y Isaías, según el capítulo 1, el registro el bíblico, nos marca en esta parte histórica. El ministerio de Isaías comienza en la época de Usías, en la época de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí hay varios reyes. Hay una tradición, la tradición judía se llama el Talmud. Ya el Talmud nos proporciona algunos rasgos porque respetaban mucho a Isaías. La, 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 la tradición judía consideraba a Isaías como el teólogo más grande que tuvo el Antiguo Testamento, o el teólogo más grande que tuvo entre todos los profetas y entre todos los ministros que ministraron, valga la redundancia, en la época de Israel. Así que ya en la historia de la iglesia, estudiándolo a Isaías, también le dan ese crédito. Escucha esta palabra. Isaías es el teólogo más grande que tiene el Antiguo Testamento. Si yo le hiciera la pregunta, ¿cuál es el teólogo más grande? Aunque no enseñaba teología, pero ¿cuál es el teólogo más grande que tuvo el Nuevo Testamento? Por supuesto, usted va a decir Jesús. No, pero Jesús no era teólogo, era carpintero. Alguien que estudió la ley. Usted rápidamente dice Pablo, ¿verdad? Uno se ejemplifica y dice Pablo. Pero en este caso de Isaías, tiene algunos contrastes maravillosos que la tradición judía lo ejemplifica. Entonces, aquí el primer texto vamos viendo que tiene un periodo de varios reyes. Entonces, se dice que el ministerio de Isaías duró más o menos unos 40 años. Más o menos unos 40 años. La tradición judía lo relaciona a Isaías como un pariente de Usías, parecería que fuera un primo de Usías o un sobrino del rey Amasías. Esto hace posible poder nosotros comprender por qué Isaías tenía acceso al palacio, porque en esta época, en la época de la división de los reyes del norte, recordemos que ya los profetas no eran muy bien vistos dentro del palacio. Cuando se divide el reino, ¿no verdad? Hay un gran caos. El reino del norte cae en apostasía y Dios levanta a un Elías. Elías se rebela contra el Estado de Acab y el Estado de Jezabel.
Y desde ahí el reino del norte no quiere saber más de profetas. Ellos prefieren a sus falsos profetas de Baal y de Acera. Así que a partir de ahí los profetas no podían entrar al palacio. En el lado de Judá todavía se conservaba un poco por algunas generaciones hasta Josafat. Josafat era el último de los reyes que tenía respeto por los profetas, respecto a Eliseo, respecto a Micaías, pero ya el hijo de Josafat, que es el que se casó con Atalía, pero sí, con Atalía, la hija de Jezabel, este personaje murió por una profecía que Elías le dio. Y Elías le dijo, vas a morir una enfermedad vergonzosa. Y a partir de ahí, el reino de Judá plantó un pleito contra los profetas. Así que en esta época no era muy natural ver a un profeta dentro del palacio. Fuera del palacio sí, los veían como entidades que Dios llamaba, pero no dentro del palacio. Pero este profeta Isaías sí tenía acceso al palacio. Y la explicación que da el Talmud es que era un sobrino familiar cercano del rey Usías. Es interesante esto, ¿verdad? Porque eso nos da a comprender nosotros el enfoque de preparación que tuvo Isaías, porque Isaías al tener acceso al palacio, tuvo acceso a grados de educación que quizás afuera no podía haberlo tenido. Y aquí nos da una primera enseñanza referente al personaje, que el personaje era un personaje preparado. Hay muchas tesis a veces de personas que dicen que Dios no se limita a nuestro grado educativo para usarnos. Y es verdad, pero va que Dios sí se vale del grado educativo que alguien pueda tener. Es decir, nuestro grado educativo no va a determinar si Dios nos llama y cómo Dios nos use. Pero si nos preparamos y nos educamos, como usted se está preparando en este momento, y se está educando, vale la pena porque usted será un mejor instrumento en la mano de Dios, porque usted se llenará de herramientas y se posicionará en un lugar en el cual va a ser más efectivo. Usted me dice, hermano Iván, deme un ejemplo bíblico. ¿Cómo no? José. José, el de la Biblia, el hijo de Jacob. José fue llevado como un jovencito a los 17 años, llevado como esclavo por los amalecitas hacia Egipto y pasó allá 13 años. Usted conoce la historia, pero en cada etapa José tuvo una actitud de aprendizaje. Estuvo en la casa de Potifar y aprendió todo lo referente a los planos, al servicio, aprendió ¿cómo se llama? El habla, la, ¿cómo es la palabra? El lenguaje, sí, el lenguaje, el idioma. Aprendió el idioma de Potifar. Él era hebreo, aprendió el idioma de Potifar. Lastimosamente llegó a la cárcel y dice que él se convirtió en un gran administrador aún de la cárcel. Y la cárcel de esa cárcel era la cárcel del capitán. Así que no llegaban cualquier preso, cualquier mercenario, llegaban presos del Estado. Y según los historiadores, se dice que José había desarrollado una capacidad lingüística de haber aprendido a hablar más de 40 idiomas. Eso es lo único que se explica, cómo él pudo administrar mejor la cárcel que el mismo carcelero. El carcelero de Potifar, del faraón, sabría algunos idiomas, pero a José se le hacía fácil aprender los idiomas y él pudo mantener control del todo. Y se cuenta, ya no la historia, sino la Biblia, que cuando Faraón tiene el sueño, le dicen, en la cárcel hay un joven que sabe de idiomas y él sabe hablar, sabe interpretar sueños. Y dice que el diálogo que tiene José con el faraón no era un diálogo común, era un diálogo que solo hablaba el faraón. Faraón se sorprendió, dice, cómo este joven esclavo habla en el idioma que solo los faraones hablan. Así que José se preparó estudiando 40 idiomas, no digo 41, porque ese idioma de interpretar sueños, eso no se aprende en la tierra. Así que la preparación y la capacitación y la instrucción continua, si bien es cierto, no son un detonante para que Dios nos use, sí pueden ser grandes herramientas en nuestras manos, en nuestra función ministerial, en nuestro desarrollo ministerial. Ok. Entonces Isaías tenía esa herramienta bajo sus manos, se preparó, fue instruido y estuvo
estuvo en esta situación. Otro punto importante de entender es que el registro del Talmud, ¿verdad?, nos cuenta que Isaías tuvo una esposa a la que le llaman profetisa. De hecho, aquí mismo en el registro bíblico sería muy, el tiempo es muy corto como para poder desarrollar todos los 60 y tantos capítulos que tiene este capítulo, este libro, pero le voy a dar ahí algunas cápsulas para ver si que puedo despertar en usted el espíritu de la investigación, ese espíritu investigativo para que usted vaya e investigue. Dentro del relato, el profeta habla de su esposa, la profetisa, dice. Así que eso coincide con el Talmud también, en la tradición judía, que dice que él estaba casado con una esposa que era profetisa, que tuvo 2 hijos, y que estos 2 chicos les puso por un nombre muy particular. Se dice que que eran 2 varones, ¿no verdad? Les puso Sear Hasuf, que significa un remanente volverá. Y al otro niño le pone Maer Salah Hasbaz, que significa el despojo se apresura. Esto nos muestra entonces que, bueno, vamos a hablar primero del esquema. Esto nos muestra entonces el esquema del libro o el esquema del ministerio del profeta. Poniéndole estos 2 nombres a sus hijos, nos muestra que su libro se divide en 2 partes. Número 1 habla del juicio. Del capítulo 1 al capítulo 39, usted se va a encontrar puros temas referentes al juicio de Dios. Dentro de ese tema usted encontrará perlas teológicas, que vamos a hablar ya mismo, dentro de un momento. Y en la otra parte del capítulo 40 al 66, usted encuentra las palabras de consolación. O sea, que el libro es completo. Dios viene a exhortar, pero también viene a consolar. Lo cierto es, amado hermano, para terminar la biografía de este personaje, entrar un poco más a algunos detalles, su ministerio duró más o menos unos 40 años, pasó por todos estos reyes que les mencioné y ya de anciano posiblemente llegó, sí, no posiblemente, llegó mismo, vio la muerte de Ezequías, el hijo de Ezequías, que era Manasés, tomó el gobierno. Manasés fue un hombre corrupto, fue un rey malo, perverso, hizo pacto con brujerías, con ídolos y con todo. Y la historia, la tradición hebrea cuenta que Isaías fue un mártir porque fue aserrado en dos. Fue aserrado en dos, partido con una sierra en dos por orden de Manasés en una de estas persecuciones eh, religiosas, porque este rey, quería imponer sus formas y sus formas eran las adoraciones a Baal, que era la introducción de la prostitución, eh, era era la, la quema de los niños o la entrega de los niños a Moloch y un sinnúmero de cuestiones más. Entonces, amado hermano, si usted se da cuenta, vamos a ver algo. Eh, hay que entender nosotros, vaya a Isaías capítulo 6 cuando él tiene la visión. Si usted va a Isaías capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y en el borde de su manto, y el borde de su manto llenaba el templo. Hagamos una pausa aquí. Fíjese aquí. El día que murió este rey, se activó una visión en el profeta. Eso nos enseña otro punto. Yo no sé cuántos puntos voy diciéndole. Eso nos enseña otro punto. Hay cosas que se activan con el nacimiento de alguien y hay cosas que se activan con el fallecimiento de alguien. Miremos la vida, el nacimiento y la muerte desde otro punto de vista, porque estamos estudiando los profetas no solo para tener una mente racional en el sentido de tener texto o tener letra, sino de capturar el espíritu, la de la revelación. Hay cosas que Dios va a empezar en nuestra vida cuando alguien nace. ¿Le ha pasado a usted que cuando un bebé nació en su casa, su hijo, usted dice, bueno, antes de que naciera mi vida era de una manera, pero cuando el bebé nació o mi segundo hijo nació, mi tercer hijo nació, las cosas cambiaron, como que Dios vino desde otro punto de vista a traer algo nuevo a mi casa.
Bueno, en lo personal a mí me ocurrió cuando mi tercer bebé, mi tercer bebé nació, Zahir. Hasta eso yo tenía algunos problemas económicos muy fuertes y unos problemas eh, laborales también muy fuertes. Pero cuando el tercer bebé nació, algo sucedió con mi esposa y conmigo porque empezamos a despuntar económicamente. Empezamos a desarrollar y empezamos a ver que todos los años que se han ido sembrando en el pasado, empezamos a ver una cosecha, esa es la palabra, una cosecha. Cuando nació él, ahí yo entendí esta palabra de Isaías. Ahora, no me crea mi experiencia subjetiva, esa es mi experiencia personal. Creámosle la palabra. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Se activó algo. No subestimemos cuando un familiar muere. No nos sintamos tan mal y nos entreguemos a la depresión. Si un padre muere, si una mamá muere o si un hijo se nos muere. También en mi vida personal, mi segunda bebé, mi segunda hija, siempre cuento este testimonio, tristemente tuvo una mala práctica médica y falleció. Y al principio yo no me entendía, yo acusaba a los médicos de que me la habían matado, pero siempre entendí que Dios tiene su propósito, aunque no entendía el por qué. Es que eso nunca se comprende. Pero también ocurrió algo. Cuando falleció la bebé, nosotros la enterramos, yo estaba con mil dudas en lo que había pasado. También empecé a ver un resurgir en mi vida personal. De repente en mi trabajo me empezaron a ascender en el trabajo y a tener ciertos accesos a conocimiento en el ámbito, por ejemplo, del comercio exterior. Yo no estudié comercio exterior, pero me dieron un puesto donde lo estaba solicitado para un ingeniero en comercio exterior. Simplemente estuve ahí, me enseñaron el oficio, lo aprendí y de repente estaba yo trabajando con una oficina personal, tenía yo personal a cargo y no tenía un título superior y estaba ganando un salario, ¿verdad? Por encima de lo que me pude haber imaginado, porque no tenía ¿cómo es? Un título superior. Pero eso ocurrió después que mi bebé murió y la enterré. Yo siempre me ponía a pensar, ¿por qué estas cosas ocurren así? Y a veces el diablo que te dialoga con la mente de uno, el diablo me decía, ¿no era más fácil para Dios bendecirte sin que se lleve a tu hija si ves que tu Dios es malo? Yo siempre le creía a Dios, Señor, Él sabrá por qué pasaba las cosas. Pero entendí esta parte de Isaías. El día que alguien muere o el día que alguien nace, también Dios hace una obra. Y si estamos estudiando los profetas, estemos con los ojos abiertos, porque puede que Dios nos quiera mostrar una visión. Esa visión que vio Isaías le dio a Isaías la perspectiva de lo que realmente su condición. Él dijo, yo soy de labios inmundos. Él no se había dado cuenta. Llevaba 5 capítulos profetizando y en el capítulo 6 recién se da cuenta que tiene labios inmundos. En el capítulo 6 recién se da cuenta de su condición. ¿Y para qué Dios permite estos puntos de inflexión? Le pasó a Isaías para darnos cuenta de nuestra condición. A veces el conocimiento se sube mucho a la cabeza. A veces la revelación se sube mucho a la cabeza. Y en este sentido, los hermanos, las hermanas que tienen acceso a los dones de profecía, a los talentos de, de, de profecía, amado hermano, pueden correr en este error de llegar a sentirse un poquito superior, caer en espacios de orgullo, caer en espacios de soberbia, porque parecería que tienen el WhatsApp privado del Señor. Y da como cosa, porque siempre estos hermanos que están diciendo, Dios me habló hoy que no coma tal cosa, Dios me habló hoy que no tome tal línea de bus, Dios me habló hoy que no duerma de tal manera. Dios, esto es como que uno se da cuenta, o es Dios hablándoles, yo creo en todas esas cosas, pero será presunción también. Todas esas cosas Pablo las lidió y por eso Pablo enseña algo que la gran mayoría de personas que tiene este don precioso, el de la profecía, no quieren hacerlo. Pablo dijo, sométanse a juicio. Es decir, sometan a la profecía,
sometan el espíritu profético, sométanlo a alguien que tenga un manto profético, a alguien que tenga un oficio, a alguien maduro, a alguien que pueda filtrar las revelaciones que pueda tener por la palabra. Porque Isaías aquí murió tal el rey, él estaba en un estado, si él era su familiar, él estaba en un estado de emocional, y ahí vio el Señor. Y no se quedó con la gloria de lo que vio. Esa señal de haber visto la gloria de Dios impacta directamente a ver su condición. Oh Señor, ten misericordia de mí porque estoy muerto, estoy perdido. Toda revelación de Cristo en nosotros nos lleva primero a ver esa condición. Nos muestra la grandeza de la profecía, pero también nos muestra la gran debilidad y la gran falencia que tenemos como seres humanos, que solo somos vasos de barro, que algunos Dios los tiñe de oro, pero ese es Dios. Solo Dios conoce qué vaso es de oro, de plata, de bronce. Pero nuestra concepción debe de ser, soy un vaso de barro, un vaso imperfecto, un vaso que todavía no está terminado, un vaso que tiene errores, un vaso que está en el proceso de la purificación, un vaso que todavía no es perfecto, un vaso que no puede dar por sentado que mañana no va a caer, porque el que cree está firme, mire que no caiga, lo enseñó el apóstol Pablo. Y Isaías tiene esa experiencia introspectiva de lo que a él está pasando. Eso nos puede enseñar a nosotros. Ahora, nosotros, amados hermanos, entendiendo el profeta Isaías y entendiendo ahora su idiosincrasia, un hombre preparado, un hombre estudiado y un hombre que ya es consciente de su naturaleza de pecado, vamos a poder entender mejor el mensaje y entendiendo el contexto en el que le tocó predicar y ministrar a él, un contexto muy hostil, en el que políticamente en la antigüedad Babilonia estaba en el auge. Ya el imperio asirio había devastado con todo el reino del norte y Babilonia estaba en el auge intentando conquistar. Isaías es el que tiene que entrar a la casa de Ezequías y corregirlo porque dejó él entrar a espías babilonios. Babilonia ya había mandado espías a todas las naciones porque estaba en la campaña de conquistar, de poseer toda la tierra. Isaías aparece varias veces exhortando a Ezequías. De hecho, le dice un día, arregla tu casa que de cierto morirás. Y luego él vuelve después que Ezequías se arrepiente y le dice, bueno, se te has añadido 15 años más de vida. Isaías siempre tenía esa entrada al pueblo. Pero en el capítulo 6 que estamos leyendo, la asignación que se le da a él es una misión imposible. Así le llamo yo. Misión imposible. Quiero que lo lea conmigo. Voy a leerlo en la Reina Valera, porque esa está bien clarita. Dice, versículo 10. Perdón, vamos a leer el versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta es una misión imposible, es decir, la asignación de que su mensaje iba a ser recibido era solamente para el palacio. Es decir, Ezequías, los reyes o los consejeros escuchaban al profeta, respetaban al profeta, pero cuando el profeta salía del palacio e iba a predicarle al pueblo, la gente no entendía el mensaje. ¿Será que no entendían porque él era demasiado léxico? Él era demasiado educado porque tenía palabras muy semánticas, muy técnicas. A veces eso es un problema, hermano. ¿Sabe? Eso es un problema. Estuve predicando en una iglesia, en un país X, ¿no verdad? Y después que terminé de predicar, ya cuando me fui me fui de esa gira que hice, a la semana siguiente del servicio, yo me conecté para escuchar
Siempre escuchar al pastor predicar, y el pastor tradujo todo mi sermón y le dijo a la gente, es que el profeta o el hermano Iván es muy técnico cuando predica. Y a veces tener un lenguaje así es un problema, porque pues hay palabras que uno se queda, y ese era un problema para mí. Hace unos años atrás yo me quedaba en el aire cuando escuchaba a alguien con un léxico demasiado superior. De hecho, hasta me dolía la cabeza. La primera vez que escuché a un doctor en teología dar una tesis completa de los libros de los Salmos, mi cabeza me dolía. Yo decía, wow, yo a puras penas me sé el Salmo 1, el Salmo 3, el Salmo 23, el Salmo 90 y el Salmo 150. Pero el hombre llegó del Salmo 1 al Salmo 150, una tesis de 2 horas 50, 2 horas y media, pero gloriosa. Entonces, ¿será que Isaías tenía un léxico diferente? No, porque aquí la asignación era que Dios iba a prohibirle a la gente que entendiera el mensaje. Y yo me pregunto, hermano, como ministro, ¿para qué Dios te manda a predicar un lugar al cual Él mismo está prohibiendo el entendimiento? Este consejo te doy porque tu amigo yo soy, querido hermano. Si tú te toca predicar en algún lugar y ves que la gente se te duerme, la gente no te entiende, y lo que es peor, te malentienden, ten paciencia. Ya le pasó a Isaías. Y se lo dijeron. No es que no se lo dijeron, se lo dijeron a él. La gente se va a engrosar el corazón y vas a ir a predicarles para que no entiendan, porque yo no quiero que se convierta. Entonces, ¿para qué lo manda a predicar? Simplemente por testimonio, simplemente porque se tiene que hacer. Jesús viene a aclarar este marco de frustración. Jesús dice, yo le hablo la parábola en parábolas para que esta gente no entienda. ¿Cuál gente? Dice, la gente eran los fariseos, eran los escribas, eran la gente, dice, para que teniendo oídos para oír, no oigan. Estaba estudiando yo aquellos temas y no es que Dios no les prohíbe el oír, no, o entender, no. Es que en la Biblia o el conocimiento se cierra para quien no quiere entender. Ahí nosotros vamos a comprender esto. Nadie va a entender algo que no quiere entender. Si usted tiene una discusión con su pareja, usted no va a llegar nunca a una solución si él no quiere llegar a la solución. Si él no quiere resolver o ella no quiere resolver. Si alguien no quiere, no se puede. Así. Entonces, si el pueblo no quiere entender, por más hermenéutica, por más pedagogía que nosotros podamos hacer y traer payasitos o ayunar 40 días, tener un tono como el del hermano Gigi Ávila o tener una unción como la del apóstol Maldonado o traer un léxico como el de Charles Spurgeon o tener un carácter protestante como el de Martín Lutero o doctrinal como el del Calvino o apasionante como el de John Wesley. Si la gente no quiere, no quiere. No va a entrar. Le pasó a Isaías. Ahora, entiendas esto, la gente no quería. Ese es el contexto social de la época. Ahora aquí voy a dar un paréntesis, porque a veces nosotros tomamos los mensajes de Isaías para aplicarlo al tiempo presente, cuando el contexto social del tiempo presente no se aplica al mensaje del tiempo en el que Isaías lo profetizó. Le voy a dar unos ejemplos. Primero, Isaías capítulo 2 habla acerca de los atavíos de las mujeres. En el capítulo 2 habla acerca de los ídolos, habla acerca del juicio que iba a tener Judá por toda la soberbia que tenía, y menciona aquí la soberbia de las mujeres, y menciona aquí la soberbia de los hombres, y hay una parte aquí en la que dice que les va a quitar los atavíos, las alhajas, los aretes, las cosas así. Pues listo, entonces, al no entender yo el mensaje de Isaías en el contexto de esa época, entonces yo tomo de eso y lo hago una doctrina. Y es lo que ocurre hoy en día. Dice Isaías tal cosa. No, eso es una doctrina que uno sacó fuera, aparte del contexto bíblico. Y ahora se armó la doctrina de que para ser cristiano, para ser cristiana, agradable a Dios, hay que vestirse de una manera, hay que quitarse los aretes, porque Dios aborrece tal cosa.
Y eso no es lo que dice aquí la escritura, por lo menos no es el contexto. Al entender nosotros Isaías, vamos a dar cuenta, oh, un momento, no puedo tomar arbitrariamente un texto profético, aplicarlo al tiempo presente si no se cumplen las condiciones. El texto profético va a aplicarse al tiempo presente si las condiciones contextuales también se cumplen. Es decir, si hay un marco como el que hubo aquí, aplica la palabra. Entonces hubo gente y hay gente hoy en día que desarrolló doctrinas referente a eso y hay iglesias, ramas de la iglesia cristiana que usted sabe perfectamente. Y hay miles de videos en internet también que se van a encontrar con gente que aún se atacan los unos a los otros por causa de eso. La gente dice, los profetas de ahora ya no son como antes, dice. ¿Cómo como antes? ¿Como quién? Como el profeta Isaías. ¿En qué sentido? En el que le dicen al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ah, ya, listo. Estudiemos ese texto entonces, analicémoslo. ¿En qué marco aplica ese texto? En el marco del llamado de Isaías, en el marco en el que ese pueblo no lo iba a escuchar, ese pueblo no lo iba a recibir. Por lo tanto, el arsenal de palabras que tenía era duro, pero yo no puedo decirle esa palabra a una iglesia, a una congregación que sí quiere escucharme y vino a escucharme, que se bañó, que tomó el bus, que tomó su carro, que le echó gasolina a su carro para ir al servicio a escuchar la palabra de parte de Dios. Esa gente que llega a nuestras iglesias llega porque sí quiere escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, no se aplica este texto sagrado. Espero que me esté dando a entender lo que acabo de decir, porque uno fácilmente puede tomar un texto sin evaluar el contexto. Que el problema no es entenderlo fuera del contexto, el problema es aplicarlo a un contexto de 2022 de este tiempo sin tener el mismo contexto. Por lo tanto, no es que Isaías era así duro, claro, ¿a qué generación? A una generación que voluntariamente era idólatra. Idólatra. Perdón. ¿A, ¿A qué generación? A una generación que descaradamente tomaban a sus hijos y los hacían pasar por el fuego. Entonces, este pueblo de labios me honra se aplicaría a la gente que aborta, a la gente que abiertamente, siendo conocedores de la palabra de Dios, todavía van a la santería, todavía van a la brujería, todavía necesitan ir que le lean las cartas para ver cómo va su futuro. A ese tipo de persona amerita una amonestación de esa manera, pero no pública. ¿Por qué? Porque el Dios no juzga al inocente con el culpable juntamente. Entonces, en una congregación, supongamos, hay 10 que van con hambre de la palabra de Dios y uno que está desordenadamente. Por ese uno no va a traer Dios un mensaje amargo, porque el profeta Isaías era así. Para que usted se dé cuenta cuán desacertado podemos ser nosotros en el uso y en el manejo de la palabra. Ah, pero Isaías sí dijo algo como él era en su vida personal. Él dijo, Señor, dame lengua de sabios para saber darle palabras al que está cansado. Es que ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque, querido hermano, no es predicar para demostrar mi razón o mi celo, sino para tener las palabras correctas, para saberle hablar al que necesita la palabra, al que quiere la palabra. El que no quiere, pues la va a rechazar, pero nuestra función es, o nuestro deber es, nunca perder ese corazón de paloma, que ante la hostilidad, tener un corazón de serpiente, con astucia, y huir de la hostilidad, pero ante la gente que necesita la palabra, tener la mansedumbre como una paloma. Entonces Isaías no se separa de los apóstoles. El apóstol Pedro dice que nos preparemos para que cuando alguien nos pida defensa de la verdad, no digamos estupideces, sino que digamos, dice, tengamos
la palabra correcta y sepamos decirla, dice, con dos cosas, con temor o reverencia y con mansedumbre. Ok, de todo lo académico que te pueda enseñar en estas clases, que se te pueda pasar, pero que no se te olvide esto, amado hermano, que no se te olvide que la palabra se imparte con temor y con mansedumbre. Pablo lo dijo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien me dio un consejo hace algunos años y dice, mira a las personas con la compasión con la que Cristo los vio. ¿Cómo? Como perdidos, como necesitados de una palabra. Yo los veo a todos ustedes que están ahí deseosos de estudiar, no como quienes están hambrientos por letra, sino como quienes están hambrientos por Dios. Por eso en cada expresión que podamos estudiar, podemos resaltar algo que nos pueda servir a nosotros. Así que mire, qué frustrante la asignación que se le dio a Isaías, predicarle a gente que no quería entender. Ahora mire la respuesta, perdón. Isaías dice, versículo 11, ¿y hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, ni en las tierras esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún de ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, el que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué le está diciendo Isaías? Mira, Isaías pregunta algo que todos debemos preguntar. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que estar con esta asignación? Está bien, es válido preguntar. ¿Hasta cuándo? Y ya le dice Dios, espera hasta que todo sea destruido. Pero no todo será destruido, le dice Isaías. Habrá un remanente. Es que siempre habrá un remanente. Y el gran maestro, Cristo, lo enseñó. Él dijo, yo no quiero que estos que no quieren aprender entiendan. Pero luego que se fueron los fariseos, le preguntaron a Jesús las parábolas, ¿qué significa? Y Jesús dijo, a ustedes sí les explico. Porque desde el principio se dijo que abriré mi boca por parábolas y diré por parábolas misterios. Porque a ustedes los chiquitos, los niños, los que tienen hambre de aprender, se les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Así que el conocimiento de los misterios de Dios no está privado por la voluntad de Dios a quien él no quiere, no, sino a quien uno no quiere. Si uno no desea conocerlo a Dios, simplemente Dios no se va a manifestar o no se va a revelar, no se va a demostrar. Ya en fin, ahí nosotros vemos el desarrollo bajo esta idiosincrasia del profeta, ya conociendo este trasfondo, conociendo este pensamiento, vamos viendo que el profeta va a ir corrigiendo espacios tras espacio, puntos tras puntos, y vemos que, como le dije al principio, el esquema del libro del profeta Isaías tiene que ver con el juicio que va a venir sobre Judá y tiene que ver con las palabras de consolación. Él en esta parte del juicio, le voy a dar el esquema, hermano. Dice que él, entre el capítulo 1 y 39, resalta los pecados de Israel, resalta los pecados de Judá. Usted se va a encontrar que ahí él da la opción, si tu pecado fuere como la grana, serán como el carmesí, estén a cuenta conmigo, justifícate tú primero, habla tú primero para justificarte y le entremos en cuenta. Hay un diálogo en el que Dios le está diciendo al pueblo, conozco tu condición de pecado, pero también siempre está abierta la puerta para que puedan arrepentirse y buscar mi rostro. Segundo, está hablando también del juicio contra las naciones paganas. Aquí él escribe contra todas las naciones, contra Babilonia, contra Tiro, contra Sidón, contra Egipto, contra Moab, contra Amón, una serie de profecías. Es un profeta que escribe sus palabras, no fue físicamente para allá. O sea, no es que tuvo una función de habla, no, él las escribía y las enviaba para testimonio. Y el tema de tratar las palabras del juicio es para mostrar también los propósitos que Dios, el propósito que Dios trae, el propósito de Dios en cada juicio que traía, en cada nación, en cada lugar.
También habla de la verdadera y la falsa esperanza que Israel tenía, en dónde ponían su esperanza. Hay que entender, amado hermano, por qué el tono del profeta era así tan fuerte, porque las personas eran de dura cerviz. No se puede entender hoy en día o tratar hoy en día la iglesia del Señor como iglesia de dura cerviz. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la novia del Cordero, es la novia. Y no se puede apalear a la novia. No se puede tratar a la novia de Cristo como que si fuera de dura cerviz. Habrán unos cuantos que todavía no son novias, es decir, que todavía no se han convertido, pero a la novia del Cordero. Por eso hay que tener mucho discernimiento al momento de predicar la palabra. No es solo decir lo que yo creo, lo que yo pienso, es tener temor de Dios y decir cuál es la palabra que yo le voy a hablar a tu novia. Este pueblo no era su pueblo, pero había caído en un grado de rebelión tan grande y de testarudez muy fuerte. Entonces, por eso vemos la hostilidad. Hermano Iván, pero es que la iglesia hoy en día es hostil. No, no, hermano, porque cada día hay nuevos convertidos. No podemos ponerle la vara al nuevo convertido como aquel que ya tiene 20 o 30 años. Por eso es que no puede ser lo mismo. Racionalmente, lógicamente, no puede ser lo mismo, porque cada semana llega un nuevo convertido a la iglesia. La gente está con necesidad y quiere buscar, quiere una palabra de esperanza. Por eso tenemos que reenfocarnos y dejar de escuchar tantas cosas negativas y ir al trono de Dios. Que el Señor le dice a Isaías, deja de verte culpable, deja de verte sucio, inmundo. Tu culpa es limpiada. Toma, ahora quiero que mires la asignación que yo te estoy mostrando. ¿Cuál es la asignación? Ve y predícale a la gente, aunque no te escuche. Al final va a haber un remanente. Jesús lo dijo, al final hay un remanente de pequeñitos, de inocentes que sí quiere aprender. Lo enseñó en la parábola del sembrador. El, 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 el 75% de la gente no nos va a escuchar, pero un 25% sí será una buena tierra. Jesús lo enseñó. Así que la segunda parte del libro tiene que ver con las palabras de consolación. Y ahí nos centramos nosotros a muchas profecías mesiánicas, como en esta parte de Israel que va a ser liberado de la cautividad, el futuro redentor que va a tener el pueblo de Israel y finalmente el, el futuro reino de Israel. Permítame, amado hermano, hacerle un hincapié en dos puntos frente al mensaje. Ya que estudiamos nosotros al personaje y ya lo pudimos entender, quiero llevarlo a, a comprender el mensaje de Isaías. Dentro de lo que cabe, lo que Isaías habló, nosotros encontramos un gran contenido eh, teológico en la parte de su mensaje. Entonces, le voy a enseñar dos cosas. El mensaje de Isaías está enfocado en dos grandes ámbitos. Número uno, en la doctrina de Dios. Tome nota, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Eh, el profeta Isaías define muy bien la doctrina, los elementos de la doctrina de Dios. Define muy bien la esencia de las expresiones de la fe en la cual debería de estar basado la relación que tiene que tener el pueblo de Israel y Dios. Lo primero que el profeta resalta es la santidad de Dios, que Dios es un Dios santo. El concepto de santidad también está muy mal versado hoy en día por las experiencias subjetivas. Pero ¿qué Isaías está diciendo? Isaías resalta el concepto de santidad. La palabra santidad tiene una raíz llamado, no me acuerdo de la parte hebrea, pero significa separado, separado o apartado, ¿ok? Separado o apartado para. En el principio, la palabra santidad tenía que ver con una connotación religiosa, apartado para un fin religioso. Por eso la palabra santidad era usado hasta en los términos paganos. Las prostitutas eran santas. ¿Por qué? Porque eran apartadas para Baal, apartadas en la idolatría. Porque la palabra santidad así
Naturalmente significaba apartado para. Por lo tanto, el profeta tiene que definir la doctrina bien, porque era común entonces aquella palabra, santidad. Oh, yo soy santo, al igual. Santo, santo a nivel ¿qué? Santo a nivel prostituta, santo a nivel sacerdocio. Los sacerdotes también somos santos. ¿Santos cómo? Santos como los sacerdotes de Baal o de acero, o infinitos dioses. Entonces Isaías establece, no, santos como el Señor es santo. Déjeme ver si encuentro el texto bíblico. Deme un segundito. Claro, santos al nivel de que Moisés dijo, sed santos como yo soy santo. Esa es la expresión que tenía que volver el pueblo de Israel a la santidad. Entonces, eh, si nosotros estudiamos capítulo 1, vamos al capítulo, a ver, déjame ver si puedo ir al capítulo 10. Ubíquese en el capítulo 10 un momento. Capítulo 10 dice, versículo 1, para que vea un paneo, dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartar el del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Bueno, aquí usted va a encontrar que las personas consideraban la santidad solo como un concepto meramente espiritual o religioso, pero no lo incluían en el aspecto social y en el aspecto moral. Hermano, el concepto de la santidad abarca todos los aspectos, todos los aspectos. Isaías empieza a establecer ese orden de que uno tiene que ser santo, o sea, actuar, o sea, en palabras textuales, en palabras, perdón, en palabras simples, actuar con la misma benevolencia como Dios actuaría con el prójimo. Ser santo no es vestirse con un toldo o con una sotana. Ser santo es actuar como Dios actuaría. El Señor no se contamina viendo la iniquidad de la gente. ¿Cómo es que nos sentimos que nos contaminamos? ¿No, verdad? Si le damos la mano a un impío o si estamos en un lugar donde hay, qué sé yo, música secular o de pronto uno dice, apague la música porque yo soy un cristiano. ¿Y por qué? ¿Usted se contamina? Usted no puede prohibirle al impío que escuche lo que quiere escuchar. Si usted está en un lugar de trabajo, le va a tocar. O si usted tiene familiares, ¿no, verdad? Que están tomando, en una reunión familiar, porque esto nos meten en la cabeza la secta religiosa. Y nos dice que la santidad es que tiene que haber una diferencia, es que usted tiene que apartarse de todo el mundo. Ah, o sea que por santidad yo no puedo ser testigo o dar testimonio con mi presencia, con mi buena, como buen hijo, el hecho de que los familiares o el papá siga tomando, yo no puedo visitarlo nunca porque acondicionar a la gente por mi sistema de creencia. La Biblia dice, ser santo como yo soy santo, actuar como Dios actuaría, como el Señor actuaría. Bueno, lo cierto es que el hombre no llegó a entender eso. Y Cristo tiene que venir a la tierra a enseñarnos a caminar. Él come con los pecadores. El comedor y bebedor de vino. Ahí que me refuten los religiosos. Dejaba que cualquiera le toque los pies, ¿verdad? En su audiencia estaba el que cobraba impuestos y estaban las prostitutas. Cuando le decían, no dejen que los niños se acerquen al Señor, se indignaba, deja que los niños vengan a mí, deja que todo el mundo venga a mí. Esa es la forma en la que Dios actúa de una manera social, de inclusión con todo el mundo, ¿no, verdad? No de alejarnos. Nunca el Señor dijo, quiero que ustedes sean un pueblo apartado. Él dijo diferente. No es lo mismo ser diferente que ser apartado, que excluirme en excluirme en un monasterio, excluirme en mi iglesia. Ah, es que ahora yo cambié de religión. No. Es ser diferente en pensamiento, en palabras,
en acciones, en intenciones. Así que la santidad trasciende el estereotipo de la ropa o el estereotipo de ya no tomo o ya no escucho música mundana. No, no, no es eso. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de intencionalidad, es una actitud de integralidad, de integridad, si se puede decir. Pero sigamos, sigamos. Otro segundo aspecto de la doctrina es que lo presentan primero a Dios como santo, segundo al Señor o a Dios como Salvador, ¿verdad? A Dios lo presenta como Salvador. Capítulo 17, versículo 10. Capítulo 17, versículo 10 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Isaías resalta aquí que el Señor como Salvador. ¿De dónde viene la salvación? Viene solo de parte del Señor. No viene de las contrataciones que puedan hacer con Babilonia, con Egipto o con quien sea. Solo viene del Señor. ¿Y sabe por qué se hace mención de la salvación? Se hace mención en la conexión con la estabilidad de los tiempos, la estabilidad de los tiempos. Ellos están pasando un tiempo de mucha amenaza. Dices, ¿por qué te has olvidado de Dios? Que solo de Él viene la salvación. Y también se asocia con la sabiduría, la ciencia y el temor del Señor. Así que el tema de la salvación no es solamente un tema de confesión de fe, no es solamente un tema de que, bueno, ya voy a la iglesia. No, señores, se asocia con el inicio de tener sabiduría de Dios, acceso a la ciencia de Dios y al temor de Dios. No puedo yo generar temor de Dios por mis propios medios. Él genera convicción para yo tener temor. Pero eso ocurre cuando lo he visto a Él como mi Salvador. Salvación no es solamente que nuestra alma llegue al cielo o seamos librados del fuego eterno. Necesitamos que Él nos salve todos los días, porque llegar a nuestra casa sanos y salvos, sin haber sido víctimas de robo, secuestro, sicariatos o de alguna violencia, tristemente como la que se vivió en Estados Unidos en una escuela infantil hace algunas semanas, llegar a casa completos con nuestros hijos y en la noche y que puedan cenar y verlos dormir, ya es una manifestación de la salvación de Dios, porque nos salvó del lazo del cazador, de la peste destructora, nos salvó de la saeta que vuela de día, nos salvó aunque andemos en valle de sombra de muerte, nos salvó de quedarnos estancados. Todos los días Él nos salva de nuestros estados emocionales, depresión, neurosis, psicosis, ansiedades, temores. Todos los días nos salva de nuestros ahogos cuando nos equivocamos en el trabajo para que no nos despidan o nos equivocamos en el trato con nuestra pareja para que el matrimonio no se frague, nuestra relación se afecte. Así que la salvación la vamos viendo todos los días aquí. Doctrina de salvación. Isaías es un maestro. Yo se la recomiendo que lo estudie y lo lea desde ese punto de vista. Pero sigamos. Otra de las doctrinas que resalta, eh, enfoque del mensaje de Isaías, lo enfoca a Dios como el Redentor. Como el Redentor. La palabra Redentor viene del verbo Gaal, que significa redimir. Redimir. Así que nosotros vamos viendo aquí esta doctrina de la redención. ¿Ah? De que el Señor nos viene a redimir a nosotros. Déjeme ver, eso usted lo va a encontrar entre los capítulos 1 y 39, siempre va a haber esta diferencia maravillosa, que redención significa rescate, cobertura, expiación, propiciación. Así que Isaías hace un énfasis muy profundo en este sentido.
Ahora, para entender la redención, le voy a dar solo un paneo así, maravilloso. Acuérdese de Ruth, la historia de Ruth, el libro de Ruth es conocido como el libro del romance de la redención. Ya con usted entender esa expresión o ese libro y la historia de Ruth, y yo sé que la conoce, usted se va a asociar esto. Una mujer viuda, una mujer extranjera que regresa con su suegra a una tierra que ella es extranjera, que está cogiendo las obras de lo que los jornaleros están dejando, de repente haya gracia y se beneficia de la redención, perdón, se beneficia de la herencia que dejó su marido muerto, su suegro ya muerto, que habían dejado en Belén, se beneficia gracias al proceso de la redención. Así que nosotros continuamente también podemos echar mano gracias al proceso de la redención, a la vida eterna, a las bendiciones. Ninguno de nosotros nos merecemos ninguna bendición, pero el hecho de que hay proceso de redención pasa por alto que somos moabitas, extranjeros y advenedizos, ciudadanos gentiles, que no teníamos pacto con él, pero que ahora lo tenemos gracias a la redención eterna en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, es una gran bendición entrar en esta parte de la redención, porque el apóstol Pablo más adelante nos enseña que se puede redimir hasta el tiempo. Redimir el tiempo es aprovechar el tiempo y redimirlo en todo momento. Se puede redimir el tiempo, se puede redimir a nuestros hijos. Hermano Iván, ¿cómo se puede redimir a los hijos? Primera de Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo lo dice, que los hijos son purificados, santificados dentro de la unión conyugal entre un hombre y una mujer, que sea creyente o no creyente, los hijos son santificados por el marido creyente o por la esposa creyente. Es decir, que en la relación marital, en la intimidad sexual, sí, ahí existe un proceso de redención que va a afectar indirectamente en el plano de nuestros hijos. ¿Qué le quiero decir? Conforme sea tu buena o tu mala salud sexual con tu pareja, va a repercutir la redención en tus hijos. Hay una bendición espiritual maravillosa ahí. Hay una conexión gloriosa ahí. No me pregunte cómo los detalles, porque es un misterio. El que Pablo dice en Efesios 6, grande es este misterio. Y yo no lo entiendo, pero que prefiero decirlo en el marco de la iglesia. Cuando Cristo y la iglesia se unen en matrimonio, los hijos de la iglesia, es decir, nosotros somos santificados. No me pregunte por qué y cómo, pero lea usted en Primera de Corintios capítulo 7, que habla dentro del marco de la actividad conyugal, dentro del marco de tu cuerpo será de tu cónyuge, dentro de ese marco de que Pablo está enseñándole, ahí metió la santificación de nuestros hijos. Lógicamente no tiene que entrar ahí, pero hay un misterio en la redención. Es que la redención trasciende la lógica. Por eso, amado hermano, Dios nos enseña a nosotros a echar una mirada al proceso redentor. ¿Cómo es posible que la sangre de Cristo, que se derramó hace más de 2000 años, todavía sigue siendo vigente a nosotros, que nacimos muchísimos años después, y seguirá siendo vigente a los que nacerán después del 2022? ¿Cómo es posible? Hay un misterio en la redención. Es interesante. Cuando usted logra entender este tema de la redención, amado hermano, usted verá desde otro punto de vista el pecar. Que Hebreos dice, ¿quién pisotee la sangre del Cordero, la sangre del Hijo del Dios viviente? Conscientemente, dice, habiendo sido purificado de sus pecados y habiendo probado el don celestial y habiendo sido partícipe de las cosas venideras, no le queda otra cosa sino que una horrenda expectación de juicio. Amado hermano, la concientización de la expiación nos puede traer esta expresión.
¿Cómo es que aplicaba la redención en la época de Moisés? El pueblo tenía que criar, escúcheme lo que le digo, criar el cordero sin defecto, criarlo, engordarlo, prácticamente volverlo su mascota, encariñarse con él. Y una vez al año, ya crecido, ya habiéndose encariñado, se tenía que presentarse al sacerdote. El sacerdote lo tomaba, pero antes de degollarlo, él que pedía la expiación para la redención de sus pecados, tenía que verlo, tenía que verlo. No era que le entregaban el sacrificio al sacerdote, el sacerdote se iba para allá. No, 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 no. Se quedaba el padre de familia ahí y tenía que verlo, que el padre de familia, junto con el sacerdote, tenía que ponerle la mano en la cabeza a la oveja o al carnerito o al cordero que tenían que sacrificar. Tenía que verlo, cómo lloraba el cordero, cómo se desangraba el cordero. Y eh, este, los usos y costumbres judíos nos dicen que el judío ahí reflexionaba y decía, por mi culpa está sufriendo un animalito indefenso. ¿Qué hizo este animalito para que se muera desangrado de esta manera? Mientras él le tenía la mano en la cabeza, él tenía la reflexión, el espíritu le redarguía. Y ahí ocurría el proceso de arrepentimiento. Si no, no había redención. Si él no reflexionaba en su interior y decía, perdóname, Señor, por mis pecados, ¿qué culpa tiene este corderito? Y reflexionaba. Pero como somos humanos y siempre nos olvidamos, una vez al año tenía que volverse a ocurrir el proceso. Por eso, cuando usted reflexiona en las heridas de Cristo, en el martirio de Jesús, si esa imagen no se te va de tu cabeza, bendito este profeta que 500 años antes, 600, 700 años antes, creo yo, lo vio y dijo, ciertamente herido será por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz será puesta en sus hombros. Dice que será demudado su rostro. Él lo vio sin haber pasado la experiencia. Él lo vio. Hermano, esto nos debe dar a nosotros temor de Dios, porque no se había escrito los evangelios, no se había redactado la historia. Mel Gibson no había hecho la película todavía. Isaías lo vio en su pasión, lo vio en su crucifixión, vio cómo todos sus discípulos lo abandonaron. Él dijo, y todas sus ovejas se descarriaron y anduvieron como ovejas que no tienen pastor. Él estuvo solo, Isaías lo vio, Isaías 53. Isaías me vio a mí y lo vio a usted, diciendo, el castigo de nuestra paz, de nuestra redención, fue sobre él. Wow, hermano, qué experiencia. Por eso se le conoce como el gran teólogo. Así que yo le invito a echarle una mirada más profunda al tema de la redención. Otro punto, no sé cuántos voy, si ya voy al tercer punto o el cuarto punto, es que Isaías resalta a Dios como Padre. El concepto de Dios como Padre parece haberse evitado durante el periodo en el cual Israel estaba en contacto con esas religiones naturalistas, esas religiones meramente humanas. Entonces Isaías revela, creo que Isaías 45 lo dice, Isaías 45 capítulo 45 versículo 11. Capítulo 45 versículo 11, dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme cerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Fíjese, ahí habla otras cosas más también interesantes, pero ahí el Señor, perdón, hace un énfasis referente de su carácter como padre. Y la oración de Isaías, vaya Isaías
63, el versículo 16, espero que esté conmigo, versículo 16, Isaías está orando, muy triste, y aquí está, en medio de su oración, él dice, léalo conmigo, verso 16 dice, pero tú eres nuestro Padre, dice, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Eres tú, es nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. Así que Isaías, aquí mis amados hermanos, está resaltando la paternidad de Dios. La paternidad de Dios olvidada. Porque ante todo Dios es Padre. Y esto es algo que nunca nunca lo entendieron, amado hermano, nunca lo comprendieron los de las religiones de la época, nunca lo entendieron la gente pagana de la época del corazón del Padre. Y hoy en día no lo entenderán los legalistas. Y Jesús dice, ¿saben cómo es el corazón del Padre? Un papá tenía 2 hijos. Y usted conoce la historia. El uno estaba en casa y el otro, el menor, se fue y se malgastó todo lo que tenía. Este es el corazón de mi Padre. Siempre estar a la puerta, esperando que un día vuelva el pródigo. Ese es el corazón del Padre. Se le manifestó a Oseas cuando le dijo, pero si mi hijo Efraín son términos, Efraín, Sión, Jacob, son términos. Yo lo tomé de su mano y le enseñé a caminar. Nosotros, si logramos ver el corazón de Dios desde su paternidad, jamás veremos a un viejito esquizofrénico, amargado, hambriento de juzgar la tierra. La forma de corregir del Padre es con cuerdas de amor. Y si su disciplina es dura, es porque nos ama. Y es porque hemos llegado a un grado de testarudez al cual no vamos a comprender si no es con mano dura. Pero en Proverbios dice que el inteligente, el avisado, el sabio, entiende solo con la instrucción. Y quiere Dios eso, que miremos su paternidad para darnos instrucción, para darnos herencia. Cristo dice, ¿saben cómo es el corazón de mi Padre? Dice, está en la puerta con la esperanza de que vuelvan todos los días a la casa. Y cuando llegue, no te va a quitar ni te va a recriminar. Te va a dar el anillo. Perdiste la autoridad, te va a dar, te va a restituir. Eso lo aprendemos nosotros estudiando a Joel. El Padre siempre tiene algo para restituir, para proveer. Así que la paternidad nos trae a nosotros una expectativa. Y bueno, y Jesús nos mostró mucho el tema, el aspecto del Padre. Dice, Moisés, la ley dice que a mujeres que fueron sorprendidas en pleno acto de adulterio, hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú? Mi Padre dice, si alguien aquí está libre de pecado, se siente con su conciencia limpia, pues échale el primer piedrazo. Y operó el redarguir, fueron acusados por su conciencia. Así que el Padre no viene a traer espada para destrucción de la gente que busca. El Padre tristemente tiene que corregir a quien no quiere, pues, amado hermano, a quien no quiere aprender. Y bueno, entonces, amado hermano, sigamos. Otro punto importante, lo manifiesta como gobernante único y supremo. Eso lo encontramos en el capítulo 37, verso 19. Vamos a ver qué dice este versículo, 37, 19. Dice, ahora pues, Jehová nuestro Dios, líbranos de su mano, dice, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Jehová significa el Señor que gobierna. Entonces lo que está diciendo Isaías aquí es, Señor, líbranos de tu mano para que todo el mundo vea, sepa que tú eres el Señor que gobierna, que tú eres el único Dios supremo, la única autoridad, el único señorío. Bueno,
Hablar aquí, amado hermano, me tomará más tiempo, pero quiero seguir por cuestión del tiempo, ¿no verdad? Así que él establece también la doctrina del señorío del Señor, el señorío de Dios Todopoderoso. Sexto punto, también que habla del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios también. Y eso nosotros también lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 11, verso 12, donde habla de los 7 espíritus, las 7 operaciones, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, el espíritu de temor de Jehová, ¿no verdad? Y esto pues nos habla a nosotros de que el espíritu opera en 3 facetas, en dones intelectuales, en dones prácticos y en dones espirituales. Así que aquí también tenemos algo ahí para desarrollar, que yo se lo dejo ahí para usted que lo desarrolle, que el profeta hace un énfasis en la... Ya. Y el segundo punto, ya para terminar, amado hermano, el segundo punto del mensaje o el segundo enfoque del mensaje tiene que ver con la relación entre las personas y Dios. Rapidito. La relación entre las personas y Dios, número uno, tiene que ver con la rectitud y la justicia. La palabra justicia significa rectitud, juicio o equidad, o obrar, caminar, pensar correctamente. Entonces, eso significa justicia, hacer las cosas de manera correcta. Entonces, este enfoque del mensaje es en la relación, cómo debemos de conducirnos nosotros delante de Dios, obrando con justicia. Es decir, acciones que concuerden con la cualidad de la forma correcta en la cual Dios actúa. Justicia y santidad van agarradas de la mano también. También tiene que ver con hacer un justo juicio, con no ser falsos en la balanza del juicio, sino con ser coherentes en el tema de corregir algo que está mal, de no ser parcialista, sino ser completamente imparcial. Pablo a Timoteo le dice, no hagáis nada con parcialidad, es decir, que siempre tenemos que actuar en todo problema, amado hermano, en toda circunstancia, siempre hay 3 puntos de vista, el suyo, el de la otra persona y el de Dios. Así se aplica la justicia. Nunca existe un solo enfoque o un solo punto de vista. Es el suyo, es el del otro y es el de Dios. Así que mínimo existen 3 enfoques. Cada vez que usted quiera defender algo, existen 3 enfoques. Ok. También habla, amado hermano, acerca de del rol del siervo del Señor. El rol del siervo del Señor, cómo tiene que ser eh, ¿cómo tiene que ser Israel? Tiene que ser como un siervo de Jehová o siervo de Yahvé. Eh, esa actitud de servicio. Este, siempre hay esta dicotomía teológica de quién es el siervo del que habla aquí, será Isaías, será Cristo. Bueno, no nos enfoquemos ni en Isaías ni en Cristo, enfoquémonos en la parte ilustrativa, el llamado de Dios a que su pueblo Israel sea siervo de Jehová. Este es el mismo llamado que todos nosotros tenemos en Cristo, de ser siervos de Jehová, siervos del Señor. Así que mis amados hermanos, eh, hay muchos temas maravillosos para abarcar aquí, como lo mencioné, pues no es verdad, la santidad, el castigo, la salvación, o hablar desde un plano escatológico, un poquito más profético para escarbar a Cristo, pero ya eso sería otro tema, entrar en otro tema, porque es mucho para abarcar, pero dentro de un panorama general del libro de Isaías es encontrarnos con la idiosincrasia, la ideología del profeta y su mensaje. Al fin y al cabo, yo puedo resumir que Isaías, al igual que todos los libros de los profetas, es un libro que nos trae esperanza, porque inicia diciendo que somos una nación pecadora y termina diciendo que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, que Dios hará cosa nueva. Así que Dios va a hacer cosa nueva para todos aquellos que tomen la palabra como un mensaje de esperanza para cambiar,
para ser diferentes y para seguir al Señor como siervos, que eso es lo que somos. Muchas bendiciones. Fin de la clase.